Televisión más queridos y respetados en México, quien se enamoró tanto de nuestro país que adquirió la nacionalidad mexicana en el año de 1999. Yo lo sé, ya está aquí. Gracias, Ricardo. Bueno, fuerte el aplauso. Ni la lluvia pudo detener la presencia de César Évora, presente en este escenario del ciclo de lecturas Cuéntame de Atlisco. Muchísimas gracias. Bienvenido, César. Sabemos que tienes una amplia trayectoria de 45 años como actor y con más de 36 novelas en tu haber, además de ser poseedor de una gran personalidad y una impresionante e inconfundible voz en el medio artístico. Señoras y señores, presentamos a todos ustedes aquí en nuestro ciclo de lecturas Cuéntame de Atlisco al gran actor César Évora. Para mí, les voy a decir algo, para mí es un honor estar con ustedes aquí esta tarde. Quiero que pasemos, además del día húmedo, que tengamos un momento, un rato de emoción por lo que les voy a leer y porque mañana es el Día de las Madres. Esta lectura está dedicada a las madres, a las mujeres, que yo digo que hay que celebrarlas los 365 días del año, no solamente el 10 de mayo. Los 365 días del año tenemos que celebrar y tenemos que bendecir que estamos aquí en esta tierra gracias a ellas. Así que para todas las mamacitas, no, el Día de los Padres es en junio. Me van a sacar los colores, ¿eh? Muy bonita tarde para ustedes, es un placer y ojalá que disfruten esto que voy a leerles, lo hago con todo el corazón y lo disfruten como lo he disfrutado yo también. El amor de una madre y el nombre de nuestro cerro. En un pequeño pueblo náhuatl, rodeado de montañas, manantiales y valles fértiles, vivía una joven llamada Macuixóchitl. Macuixóchitl era una mujer hermosa y fuerte. Sus ojos eran brillantes como las estrellas que rompen la inmensidad de la noche. Ella era una de las mujeres más respetadas de esta pequeña comunidad, perteneciente al antiguo pueblo Tacapetalahuacan, no solo por su belleza, sino también por la sabiduría que había obtenido con el paso del tiempo. Macuixóchitl había aprendido el arte de la curación en su casa, directamente de las enseñanzas de su madre y su abuela, quienes le habían enseñado a utilizar las plantas y los rituales para sanar a los enfermos y para proteger a quienes, debido a la dureza de las famosas guerras floridas, resultaban malheridos. También era conocida por su habilidad en la preparación de remedios que ayudaban a las mujeres encintas. Se decía que para ayudar a las parturientas a traer a este mundo a sus hijos, era capaz de subir a la cima de cualquier cerro con la finalidad de encontrar los ingredientes del brebaje necesario. Un día, Macuixóchitl, después de una larga caminata en las interminables faldas del Popocatépetl, descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Ella estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo, pues sabía que la maternidad era uno de los papeles más importantes y sagrados en la cultura de su pueblo. Pero también era consciente de las dificultades que la maternidad significaba para una madre soltera como ella. Así, llena de entusiasmo, Macuixóchitl
comenzó a prepararse para el parto, repasando los rituales y las prácticas que su madre y su abuela le habían enseñado, pero sobre todo, consagrando el destino de su hijo al amparo de los dioses. A medida que avanzaba su embarazo, Macuixóchitl se sentía cada vez más conectada con la naturaleza y con las diosas que eran adoradas por su gente. Ella sentía que la diosa Coatlicue, patrona de la vida y la muerte, la guiaba y la protegía en su duro camino entre los vivos. Además, notaba que Tonantzin le dejaba señales de aprecio en la abundancia de los frutos que crecían en sus parcelas. Por todo esto, mientras se apegaba a la voluntad de estas divinidades, se pintaba una mano blanca por encima de su boca, como símbolo de que su palabra era simplemente un conducto de la voluntad de estas importantes diosas. Finalmente, para celebrar su pacto con las diosas, copió los movimientos de los astros en el cielo, acompañada de tambores, ocarinas y sonajas. Subía a las laderas de nuestro cerro, bailaba y decía que nuestra tierra era el espejo que refleja todo lo que ocurre en el cielo. Con sus pies descalzos y al ritmo de la música, acariciaba la tierra y se conectaba con todo el universo. Finalmente, el día del parto llegó. Xochitl se sentó en una posición cómoda, parecida a una flor de loto, tal como lo había visto en los libros antiguos que resguardaban las ancianas de su pueblo. En este momento importante se encontraba rodeada de sus familiares y amigos, quienes la apoyaban y la animaban a través del ritmo de tambores y cascabeles que sonaron todo el tiempo. La partera que la asistía, una mujer sabia y experimentada en estos menesteres, la ayudó a traer al mundo a su hijo, mientras cantaba antiguos versos en su lengua, acompañados de precisos movimientos. El parto fue largo y difícil, pero Macuixóchitl se mantuvo fuerte, valiente y bien determinada. Finalmente, después de horas de trabajo de parto, nació un hermoso niño, fuerte y sano. Macuixóchitl lo miró con amor y orgullo, sabiendo que había cumplido con el papel como madre y como mujer para su pueblo. Como era costumbre, al finalizar el parto, las mujeres habían enterrado el ombligo del niño junto a un árbol que crecía en el centro de sus tierras, al tiempo que le asignaron un nombre de acuerdo al antiguo calendario y a los detalles naturales que rodearon su nacimiento. Esa noche había sido bendecida por una luna llena impresionante. Era apenas el segundo mes del año, razón por la que le decidieron llamarlo Dos Conejos. Después del parto, Macuixóchitl se sometió a un ritual de purificación en el temazcal más antiguo de su pueblo, tal y como indicaba la tradición, con telas y vapores. Le apretaron y le sanaron su cuerpo. Días después, ella se bañó en las heladas aguas de la Xocopan, utilizando una gran variedad de hierbas y plantas que habían traído otras mujeres desde los alrededores de los volcanes para limpiar su espíritu de los residuos que dejaba el paso por el umbral de la vida y de la muerte. Luego se vistió con ropa nueva y se presentó ante la comunidad llevando orgullosa a su pequeño hijo en brazos, que ya desde entonces portaba una sotana y unos tambores todo el tiempo. La comunidad se reunió para celebrar el nacimiento del niño Dos Conejos, y Macuixóchitl fue objeto de una profunda admiración y de respeto, pues ya desde entonces el niño se le asociaba con el dios de la lluvia y con el dios del viento. Ella sabía que su hijo sería miembro valiosísimo para su pueblo, pues en ese momento las tierras floridas se habían llevado muchos hombres hasta el reino de los muertos. Así, el destino del pequeño Dos Conejos era convertirse en un gran guerrero y en un líder para su pueblo. A medida que pasaban los días,
Macuisochil se dedicó a cuidar al niño enseñándole los rituales, la historia y las prácticas ancestrales de su gente. Ella le enseñó a respetar a los dioses y a las diosas, a reconocerlos, atendiendo a cada uno de sus rasgos y apelando a su temperamento. Así, Dos Conejo aprendió a vivir en armonía con la naturaleza, a ser un hombre valiente, capaz de defender en las guerras los colores y las formas del ojo de agua que figuraba en los estandartes de su pueblo. Xochitl también educó a su hijo en la importancia de la familia y su función para la comunidad, y sobre todo, el papel de cada persona como las partes que integran un gran cuerpo. Ella le enseñó a ser firme, fuerte, valiente, pero también aprendió a ser compasivo, generoso y justo con los suyos. A medida que el niño crecía, Xochitl se sentía orgullosa de ver cómo se desarrollaba y se convertía en un joven sabio y fuerte. Ella sabía que había hecho un buen trabajo como madre y que su hijo sería uno de los más grandes líderes para su gente, mucho antes que Chespoa y mucho más sabio que Nezahualcóyotl, mucho más valiente que Cuauhtémoc y más astuto que cualquiera. Un día, cuando el niño creció y se convirtió en un hombre, Macuisochil le entregó un amuleto que había pertenecido a sus ancestros. El objeto había sido resguardado por su abuela, confiado a ella como madre. Se trataba del famoso Atzcayotl, el corazón brillante de nuestro pueblo. El amuleto de obsidiana era un símbolo de la valentía que habían portado otros hombres y dirigentes de su pueblo. Desde las lejanas migraciones y en cada una de las peregrinaciones a los santuarios de Cholula y Xochicalco, Macuisochil le pidió a su hijo que lo portara siempre, para que recordara la importancia de respetar y honrar a sus semejantes, pero sobre todo la importancia de unir la voluntad de su pueblo con los mandatos de los dioses y de la madre naturaleza. Dos Conejo, el hijo de Macuisochil, se convirtió en un líder respetado en todo el mundo mesoamericano, y de esa forma siempre honró las enseñanzas y la memoria de su madre. Él se esforzó por vivir en armonía con la naturaleza, respetando a mujeres, hombres y a todos los dioses del panteón prehispánico. Con el paso del tiempo, el nombre de Macuisochil, la mujer de las 5 flores, siguió siendo una figura respetada y admirada por su gente, conocida por su sabiduría y habilidad como curandera, pero por encima de todo, por su amor de madre de nuestro pueblo. De esta forma, poco a poco ella se convirtió en leyenda, conocida por todas las generaciones futuras que han habitado esta tierra. Su fama fue tan grande que el pueblo de Acatlahuacan nombró al majestuoso cerro que domina el centro de este territorio, de tal forma que hoy, hasta el día de hoy, lo conocemos como Macuilxtoxinteltepetl, es decir, el Cerro de las 5 Flores, representado por la alegría de la música y la danza y por el sonido de los tambores y los soneros. Toda la vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría mimando, estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre,
Quieres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Todo me vida estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde ni cómo. Pero junto a ti. Bella canción, muy bien cantado además. Yo preferí no cantar también contigo. Madres enclaustradas. En una población alejada en el sur del estado de Puebla, a finales del siglo XVII, vivía una joven llamada Guadalupe. Ella era una joven piadosa que había conocido el verdadero amor de su familia. Ella, a pesar de las advertencias y el cariño de sus padres, Guadalupe, muy jovencita, se había enamorado de un joven comerciante que frecuentaba el tianguis de su pueblo. Y poco a poco había cedido inocentemente a la ternura de sus encantos. Tiempo después había sido condenada a vivir en el convento de Atlisco por sus propios padres, en acuerdo con las autoridades y los religiosos de su tiempo. Efectivamente, Guadalupe había quedado embarazada fuera del matrimonio, y por esto su familia la había repudiado y le había dado la espalda, como si de pronto la hubieran olvidado en el día simbólico de su entierro. Para complicarlo todo, el padre de su hijo, este comerciante venido a menos, había desaparecido en alguna de sus andanzas de trabajo y nunca más volvió al tianguis, ni nadie volvió a verlo. De pronto, Guadalupe se había quedado sola para cuidar de su bebé, incluso sin la ayuda de su familia. En esta época, la sociedad no perdonaba a las mujeres que cometían pecados como el de Guadalupe. Y por todo el peso del desprecio de la gente, había sido condenada a vivir enclaustrada en el convento de Atlisco para expiar sus culpas. En la sociedad de su tiempo, Guadalupe no podía convertirse en madre soltera, pues su comportamiento era visto como un pecado grave en la sociedad angelopolitana de la época, y a todas luces sería un mal ejemplo para las jovencitas de su pueblo. El niño, cuando nació, fue arrebatado a su madre y enviado a un pueblo de Altencingo, donde sería cuidado por una familia profundamente religiosa que trabajaba en los cañaverales que rodeaban el ingenio. Guadalupe, por su parte, fue recibida en el convento consagrado a Nuestra Señora del Carmen. En medio de la noche había sido recibida entre las sombras que marcaron uno de los momentos más desgarradores de su vida. Las celdas del convento del Carmen era un lugar sombrío y silencioso, donde las mujeres que habían sido condenadas a vivir entre sus muros se dedicaban a la oración y a la penitencia. En un primer momento, Guadalupe se sentía prisionera entre los pasillos del convento. Extrañaba la libertad y la vida que había conocido antes en la plenitud del valle y en la alegría de los campos. Extrañaba el armonioso ruido del agua que nace en los manantiales y que baña todo el valle de Cristo. Guadalupe no podía rendirse. A base de esfuerzo se convirtió en una figura importante en el convento. Refugiándose en los jardines y trabajando en el huerto, poco a poco se ganó el respeto de otras mujeres que vivían junto a ella. Con su talento especial se dedicó a cuidar a los pobres y a los enfermos, y se convirtió en una de las madres más queridas en este recinto. De igual forma, Guadalupe también se convirtió en una fuente de consuelo para otras mujeres del convento. Ella las escuchaba y las aconsejaba, y les ofrecía palabras de aliento en los muchos momentos donde la desesperanza ganaba terreno. Sea por las epidemias o por la causa de las guerras que azotaban la región en ese momento,
Guadalupe se convirtió en una madre para todas las mujeres del convento, y su presencia era una bendición para cada una de las residentes. A pesar de todo, Guadalupe nunca olvidó a su hijo, que había sido separado de ella al nacer y condenado al trabajo como peón de la hacienda de Atencingo. Ella se preguntaba constantemente qué habría sido de él. ¿Acaso será un hombre de bien? Y si, bajo sus circunstancias, ¿será posible que algún día lo volvería a ver? Guadalupe sabía que su hijo era inocente y que no merecía sufrir por los errores de sus padres y mucho menos por la dureza de los prejuicios de su tiempo. Un día, después de muchos años de vivir en el convento del Carmen, Guadalupe recibió una visita inesperada en el locutorio. Era una joven mujer que se presentó como su nuera y le trajo noticias de su hijo e incluso le presentó un bebé que sería su nieto. De esta forma, Guadalupe se enteró que su hijo había crecido y se había convertido en un hombre bueno y respetado en el ingenio de Atencingo. Guadalupe se sintió aliviada y feliz al saber que su hijo estaría bien y que sus oraciones y su buen comportamiento habían encontrado el favor de Dios y el más hermoso destino para una madre. Ella se dio cuenta de que su sacrificio no había sido en vano y que su hijo, a pesar de la dureza del pasado, había crecido a salvo, y que Guadalupe se sintió orgullosa de él y sabía que aunque jamás podría convivir con ellos debido a las exigencias de su vida en el convento, al final de cuentas la voluntad de Dios también la había acompañado. ¿Qué me diste tu vida, tu amor y tu espacio? Que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti los hombres para morir, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre como las margaritas, siempre en mi boca presente, constantemente. Para hacer tanto alarde, esta mujer de que hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Muy bonita interpreta. Felicidades. Tenemos compañía por allá, ¿no? Por ver. Nosotros somos más tercos. ¿Sí o no? Eso es. Las madres guerreras de nuestra tierra. En una pequeña comunidad indígena, enclavada en el sur del estado de Puebla, coronada por la majestuosidad de los volcanes, vivía una mujer llamada María. A los ojos de todos, María era una madre amorosa y trabajadora. El trabajo en el campo, al paso de los años, le había dejado las manos ásperas y rugosas, llenas de caminos curtidos por la misma tierra que la había alimentado. A pesar de todo, el amor por sus hijos le llenaba los ojos de alegría. Por esto, sus ojos eran brillantes como las estrellas que rompen las profundas noches
que rodean al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Ella vivía en una pequeña casa de adobe, rodeada de la inmensidad de las montañas y envuelta por los bosques interminables que parecían prolongarse hasta el infinito. Ni las campanas de la iglesia la detenían. María era una mujer nahua y su comunidad había vivido en esta tierra durante cientos de generaciones, que recordaba a través de los cuentos que en las tardes de su niñez le platicaron sus abuelos. Ella se levantaba cada mañana antes del amanecer para preparar el desayuno de su familia: huevos de gallina, 2 tortillas con frijoles y café. Su esposo, Juan, era un agricultor que trabajaba en la tierra para proveer a su familia. Juntos tenían 3 hijos que eran la luz que guiaba sus vidas. La vida en este valle era difícil, pero María y su familia se habían adaptado perfectamente a ella. Y durante la temporada buena, ellos cultivaban maíz y frijoles que crecían abundantes. En la fertilidad que caracterizaba al valle y al resto del año, criaban animales para tener carne y leche. María, como muchas mujeres de esta región, también era una experta en el cuidado y conocimiento de las flores. Sabía cómo curar diversas enfermedades con plantas y remedios naturales. Pero sobre todo, sabía moverse por las miles de veredas que se abrían en las entrañas de Don Goyo, la inmortal presencia del volcán Popocatépetl. De esta manera, la vida de María no era solo una lucha por la supervivencia, sino un interesante camino hacia el conocimiento. Debido a que ella también era una madre amorosa y dedicada, una lideresa que se preocupaba por la educación y el bienestar de cada uno de sus hijos. Poco a poco, en la tranquilidad de las tardes, les enseñaba la lengua y la cultura de los nahuas. Demostraba cómo vivir en armonía con la naturaleza que rodea a San Pedro Huaco, su querida tierra. Un día, la comunidad se enfrentó a un problema grave, pues un grupo de personas extranjeras habían llegado desde lejos buscando las riquezas de la tierra y aprovechando el descontento causado por el estallido de la Revolución Mexicana. Buscaban arrebatar la tierra que era propiedad de las comunidades, con la finalidad de abrir minas, cavar pozos y extraer sus recursos naturales. María y su comunidad se opusieron a la idea de ceder a la presencia de esta gente, sabiendo que la tierra era la herencia y la identidad que les dejaron sus padres y sus abuelos. Los extranjeros se apoyaban entre los federales, quienes ordenaron a todos los hombres de la región reunirse para llegar a un acuerdo. Mentira, como era costumbre entre ellos, y en cuanto los hombres estuvieron reunidos, los mataron a traición. Otros tantos fueron hechos prisioneros y llevados a los cuarteles de la Ciudad de México. Por todo esto y de forma inevitable, María se convirtió en una lideresa en la lucha por la defensa de su tierra. Una voluntad de acero. Ella organizó a las mujeres de la comunidad para que se unieran a la lucha revolucionaria. Y juntas, todas ellas, se manifestaron en contra del asesinato de los hombres y del despojo de sus tierras, defendiendo con su vida el patrimonio de su pueblo. De tal modo, con la voz de una madre que cuida por sus hijos, María se comunicó con otras comunidades indígenas de la región para que se unieran a la causa zapatista, promoviendo la acción de todos en beneficio de sus hijos, para que la tierra fuera efectivamente de aquellos que la trabajan. Cargando sus carrilleras por encima del vestido, a veces con guaraches, pero casi siempre descalza, montó a caballo y recibió importantes cargamentos de armas que distribuía entre los campesinos en las haciendas y en los caseríos. Por todo esto, anduvo escondida entre las cañadas y las laderas de los cerros, brincaba desde Puebla hasta Morelos, en un territorio que para ella, debido a la naturaleza de su trabajo antes de la guerra, le resultaba bastante conocido.
En las barrancas de Don Goyo se sentía protegida y encontraba calma, curaba a los heridos y organizaba la resistencia. La lucha entre los federales y los extranjeros fue larga y difícil para los habitantes de esta zona rodeada de cuarteles, pero María y su comunidad jamás pensaron en rendirse. Ellas sabían que la tierra era el sustento de su vida y que debían protegerla no solo para dejar un patrimonio a sus hijos, sino para el beneficio de todas las generaciones venideras. Finalmente, después de muchos años de lucha, la comunidad logró detener la explotación y el saqueo de la riqueza de su tierra. María se sintió orgullosa de haber participado en esta lucha y sabía que las mujeres en comunidad, unidas y organizadas, ya sea como soldaderas o desde el calor de su familia, habían logrado algo importante para México. Mientras tanto, ella siguió siendo una madre amorosa y dedicada, pero ahora también era una líder conocida y respetada en toda la región del Valle del Atlisco, que se convierte en la entrada a la Mixteca. De esta manera, la vida de María no era solo una lucha por la supervivencia, sino un interesante camino hacia el conocimiento. Debido a que ella también era una madre amorosa y dedicada, una lideresa que se preocupaba por la educación y el bienestar de cada uno de sus hijos, poco a poco, en la tranquilidad de las tardes, les enseñaba la lengua y la cultura de los nahuas. Le mostraba cómo vivir en armonía con la naturaleza que rodeaba a San Pedro Coaco, su querida tierra. Perdón, que se repitió la página, perdón, no pasa nada. A pesar de los desafíos y las dificultades, a pesar de la muerte del general Zapata y de la terrible traición del coronel Guajardo, María y su comunidad siguieron adelante, luchando por la memoria de sus muertos, por el respeto a sus derechos y por la protección de las tierras, que era la única herencia para sus hijos.